Bien, hermanos y amigos, vamos al Evangelio de Mateo, por favor, en sus Biblias. Y voy a leer el pasaje bíblico que vamos a estar durante este tiempo exponiéndonos y meditando en torno a él. Y luego oraremos para que el Señor nos guíe. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Es el pasaje que vamos a estar viendo en este tiempo. Dice la palabra de Dios: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar nuevamente para pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, ahora que nos disponemos a abrir tu palabra y meditar en ella y considerarla, te necesitamos de tu gracia y de tu Santo Espíritu para que nos guíes y para que tu palabra vaya más, Señor, de la parte académica, sino que rogamos que tu palabra siempre sea tal que transforme las vidas y los corazones en todas las áreas de nuestra vida, y que tú uses tu palabra como el instrumento para obrar salvación y vida eterna en muchos, y también para sustentar y alimentar a cada uno de tus hijos. Oh Padre, todos los que estamos acá somos necesitados de tu gracia, y hoy rogamos para que a través de ellas quieras tú hablarnos y que tu nombre sea glorificado, Señor, en medio de este lugar y de todo el mundo donde hoy tu iglesia, la Iglesia Universal de Cristo, también está reunida, Señor, para buscarte y para alabarte. Pero a nosotros, esta es la porción que tú has traído para nosotros en esta mañana, y queremos oírla con solicitud y con reverencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y amigos, nosotros nos encontramos estudiando de manera expositiva el Evangelio de Mateo, es decir, de manera consecutiva. Así avancemos lentamente, pero vamos abarcando el libro, este Evangelio, de a poco. Y en este momento nos encontramos estudiando y meditando lo que conocemos como el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Quizás ustedes han podido notar que hemos ido avanzando de a poco, pero es debido precisamente a eso. El Sermón del Monte en Mateo abarca 3 capítulos completos: el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Sí? Por eso esos 3 capítulos de Mateo son muy significativos. ¿Por qué? Porque acá tenemos, más allá de los hechos, de los acontecimientos o de los milagros de Cristo mismo, tenemos sus propias enseñanzas o sus propias palabras. Enseñanzas que salieron de la boca del mismísimo Hijo de Dios, de Jesucristo, lo cual nos obliga a examinar sus palabras con sumo cuidado y con expectativa y con detenimiento. Y creo que ha sido útil irnos exponiendo a este poderoso sermón, me refiero al Sermón del Monte que dio Cristo y que está para nosotros revelado fielmente en las Sagradas Escrituras. Entonces tenga en cuenta eso, un sermón que dio Cristo a una gran cantidad de personas incontables en ese día, pero que quedó registrado para su iglesia de todas las edades en su palabra. Es un sermón, el Sermón del Monte se caracteriza por ser una enseñanza clara, directa
y que llega al alma. ¿Saben por qué? Porque es un sermón que saca lo que realmente hay en nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, y nuestras verdaderas motivaciones y nuestras verdaderas intenciones. Porque este sermón, el sermón del monte que dio Cristo, tiene el propósito en última instancia de mostrar quién es quién, hermanos y amigos. ¿Quién es quién? Para decirnos en últimas quiénes son aquellos verdaderos discípulos de Cristo y a su vez para desenmascarar a aquellos hipócritas que tienen tan solo una apariencia de piedad. Y ya enfocándonos en el capítulo 6, que es el que estamos considerando desde hace varios domingos atrás, recordemos que el Señor Jesús viene hablando de varios deberes o enseñanzas desde que comienza el capítulo 6. El hecho de dar, por ejemplo, al quien está en necesidad, al prójimo que está en necesidad, nos enseña acerca de la oración, incluso dándonos también un modelo de oración al cual llamamos el Padre Nuestro, como una guía o un modelo para que cada creyente ore con sus propias palabras al Señor. Y como en el caso de hoy, también estará enseñando acerca de la práctica del ayuno. Versículos 16 al 18 que acabamos de leer. Vamos a dividir la enseñanza en este momento en 3 puntos. Primero, vamos a considerar los versículos propiamente hablando. Tan solo son 3. Pero el segundo punto, me gustaría que tocáramos algunas generalidades que tienen que ver con la práctica del ayuno. Y tercero, unas reflexiones y aplicaciones o consejos prácticos. Y antes de iniciar, hermano y amigo, yo le ruego que cada vez que ustedes y yo nos expongamos al consejo de la palabra de Dios, lo hagamos con suma reverencia, como si estuviéramos escuchando o recibiendo esto de parte de Dios mismo, como dice el apóstol Pablo, como de parte de Dios y como delante de Dios. Porque saben algo, en última instancia, todo lo que ustedes y yo oigamos relacionados con las verdades de la Biblia, o será para nuestro bien de nuestra alma, o Dios también lo usará para nuestro propio juicio. Porque la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho qué, ¿recuerdan? Mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, mucho se le pedirá. Así que el solo hecho de que usted se encuentre aquí en esta mañana ya lo hace más responsable delante de Dios. Y también será más grave nuestro pecado si le rechazamos o si le desobedecemos o nos rehusamos a venir a Cristo. Lo que quiero comunicar es que nunca o que siempre que nos acerquemos a su palabra, nunca lo hagamos con liviandad o con ligereza, sino con suma reverencia y como necesitados de su gracia. Somos mendigos, hambrientos, que necesitamos extender nuestros brazos para recibir el pan de la palabra de Dios y para recibir aquel que la Biblia llama que es el pan de vida, que es Cristo Jesús. Y quiero que recordemos algo también. Estos 3 versículos hacen parte de una sección completa. Mateo 6 del 1 al 18 es toda una sección donde Cristo Jesús comunica una enseñanza principal. ¿Sí? Claro, Él nos enseña en estos versículos distintas verdades o deberes. Ya lo hemos visto, el deber de dar, de oración, ahora veremos algo del ayuno, pero todo está conectado con una enseñanza principal, por lo menos en esta porción del Sermón del Monte. ¿Cuál es esta enseñanza principal? Lo que Cristo Jesús nos está diciendo es guardémonos del pecado de la hipocresía. Del pecado de la hipocresía. De la levadura de los fariseos y de los escribas.
Porque yo creo que debemos tomar conciencia, iglesia, de que hoy en día hay igual, lo mismo que en los tiempos de Cristo, el mismo fariseísmo, y la hipocresía es un pecado que Dios aborrece en gran manera y que también puede llegar a ser muy sutil. Por tanto, debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es esta enseñanza principal? Bueno, dice Mateo 6.1, allí estamos en el texto. Guardaos de hacer vuestra justicia, el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, ¿cierto? Mateo 23.5 dice, hay de todos aquellos que hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Y hay de aquellos que solo confían en sí mismos o se creen justos o que dicen como la oración del fariseo. ¿Ustedes recuerdan la oración del fariseo junto a la del publicano? Bueno, la oración es la siguiente. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que lo tenía a su lado. Más bien, dice el fariseo en su oración, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, versículo 11 y 12. Cuidado es lo que dice nuestro Señor Jesús. Guardaos de la hipocresía, cuídense de ella. Cuando ayuden a los demás, dice Cristo, no lo hagan como los hipócritas. Cuando oren, no lo hagan como los hipócritas. Y ahora nos está diciendo, cuando ayunen, no lo hagan como los hipócritas. Y noten que en toda esa sección de enseñanza, Cristo nos enseña las dos partes, cómo no se ha de hacer y cómo sí. Cómo no debemos ayudar, pero cómo sí debemos hacerlo. Cómo no debemos orar, pero cómo sí. Y ahora nos va a enseñar cómo no ayunar, pero también cómo sí hacerlo. Veamos en un primer punto Jesús y las necesidades del ayuno. Acompáñeme a Marcos, por favor, al Evangelio de Marcos en sus Biblias, al capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Mateo 2, 18 al 20. Dice este texto. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron a Cristo, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esta es una ocasión donde algunos fariseos y discípulos de Juan el Bautista se acercan a Cristo y le hacen esa pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Otro pasaje de este mismo paralelo dice, ¿por qué tus discípulos comen y beben mientras ellos ayunan? Y quiero que notemos algo, hermanos, de esta respuesta que da Cristo. Él dice que los que están de bodas no están como de luto, no tienen necesidad del ayuno. Y quiero que apreciemos cómo el Señor Jesucristo empieza a asociar la práctica del ayuno con ocasiones particulares, con contextos particulares. En ese ejemplo, Cristo es el novio y estaba entre sus discípulos. Dice él, no hay necesidad de ayuno. Él estaba en medio de su pueblo, de sus discípulos. Pero luego dice, cuando él les será quitado, entonces, ¿qué dice el Señor? Entonces sí tendrá necesidad de ayuno. A diferencia de los fariseos, ¿por qué los discípulos de Juan también ayunaban con regularidad?
Eso se debe a que la predicación de Juan el Bautista tenía también un enfoque muy centrado en el arrepentimiento de pecados, que va muy relacionado con esta práctica. Entonces vamos viendo algunas cosas ya importantes. Cristo Jesús asocia el ayuno con ocasiones, pero también reconoce su importancia y su necesidad. Y yo sé, iglesia, y una vez quiero decirlo, que en torno a esto hay mucha, no sé cómo decirlo, preguntas, inquietudes, supersticiones. De muchas maneras lo pueden ver como una práctica simplemente religiosa o algo así. Ha habido un mal entendimiento con respecto al ayuno. De una vez quisiera mencionarlo porque creo que en esto tengo que ser muy cuidadoso, hermanos. A la luz de las escrituras, no podemos ver la práctica del ayuno como un mandamiento. Es decir, yo no tengo autoridad para decirle a ustedes, si ustedes no ayunan, están pecando contra el Señor. Pero lo que sí vamos a ver hoy es que la Biblia muestra esta práctica como muy beneficiosa para los hijos de Dios y recomendada además. Cristo está avalando la práctica, volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 6, y está asumiendo que algunos de sus discípulos ayunarán. Por eso comienza diciendo nuestro texto, cuando ayunen. Y es allí donde entra entonces lo que Cristo censura o lo que Él reprende. Mateo 6, estemos ahí en el pasaje base que estamos viendo. Mateo 6, 16. No sean como los hipócritas, le dice Cristo a sus discípulos. No sean austeros y no demuden sus rostros. Dos elementos visibles tenemos acá, austeridad y rostros. Dice el texto, ellos demudan sus rostros. ¿Qué nos está diciendo acá el Señor? ¿Qué quiere decir? Cuidado cuando ayunen, no lo hagan con motivaciones equivocadas, como lo hacen los fariseos o como solían hacerlo los fariseos. El punto es el siguiente, iglesia, quien practica el ayuno no se puede limitar esto a un mero acto exterior, externo. Así como se puede orar por orar, se puede ayunar por ayunar. Así como se puede orar palabras vacías, lo mismo con el ayuno, lo mismo. Se puede tener la práctica externa sin una realidad real, interna en el corazón. Cuando el Señor nos dice, no sean austeros, la palabra se traduce así, hermanos, literalmente, no pongan cara triste, no entristezcan sus rostros a propósito, no den la imagen de un rostro afligido. Cuando dice el texto demudan sus rostros, en el original la palabra es fuerte, dice, ellos los hipócritas desfiguran sus rostros. ¿Saben qué quiere decir eso? Decían, su semblante era alicaído, tenían una apariencia lamentable. ¿Y ustedes por qué creen que hacían eso los fariseos? Mientras ayunaban. ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Cuál era la intención de sus corazones? Cristo, siendo Dios, conocía sus corazones así como conoce nuestros corazones hoy y ahora mismo. Miren lo que dice el texto, hermanos. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Para mostrar. Su motivación es esa. Ser vistos por los hombres. O en otras palabras, que todos se enteren que se está ayunando. Así razonaba el fariseo, o así puede razonar también en la actualidad. ¿Se acuerdan que cuando tocaban trompeta, dice el texto? Cuando oraban, tocaban trompeta. En las sinagogas, se paraban en las esquinas de las calles a orar. Bueno, cuando ayunaban también, podemos decir que tocaban trompeta. O sea,
llamaban la atención, se aseguraban de ser vistos por los hombres, que todo fuese algo público y visible. Cristo Jesús no está censurando la práctica del ayuno en sí mismo, no está diciendo que sea mala en sí mismo, útil y beneficiosa es. Está condenando cuando esta práctica se hace con el corazón incorrecto, con las motivaciones incorrectas. Cuando el razonamiento es ayunemos para ganar el favor de Dios, por ejemplo. Ayunemos para intentar justificarnos a nosotros mismos delante de Dios. Ayunemos para exhibir una piedad, entre comillas, y sentirnos más espirituales que alguien más. ¿Cuál era el contexto, hermanos y amigos? Un comentarista, William Barclay, nos ofrece un contexto de esto del ayuno en la práctica de la nación de Israel. Israel como nación solo tenía un ayuno obligatorio, un ayuno nacional en el Antiguo Testamento. Era el día de la expiación. Levítico 16:31, si quieren anotar esa cita bíblica. Cuando allí habla de afligir el alma, implicaba el ayuno. Era un ayuno obligatorio para la nación de Israel, pero era uno en el año, en el año. Pero ¿qué sucedió, hermano y amigo? El pueblo de Israel poco a poco empezó a convertir la práctica del ayuno de una manera más frecuente y cada vez más repetitiva, en un mero ritualismo. Y por la oración del fariseo que ahorita citábamos de Lucas, se infiere que el fariseo común en los tiempos del ministerio terrenal de Cristo ayunaba 2 veces a la semana, particularmente 2 días de la semana, lo hacían los fariseos, los lunes y los jueves. ¿Y qué creen ustedes que pasaba esos 2 días en Jerusalén? Era el día de mercado en todo el pueblo. Era el día donde Jerusalén estaba abarrotada de multitudes de personas. ¿Y qué creen ustedes que hacía el fariseo? Salían a las plazas y a las esquinas, no solo a ayudar, no solo a orar públicamente en cada esquina, sino que ¿saben qué hacían ellos? Intencionalmente, antes de salir públicamente, se despeinaban y descuidaban su aspecto y se llegaban incluso hasta pintar la cara de blanco para parecer más pálidos. Literalmente hacían eso. ¿Qué es todo esto sino hipocresía? ¿Y qué todo esto sino es orgullo espiritual? ¿Sabía usted que existe algo llamado orgullo espiritual? O sea, espiritual me refiero con cosas relacionadas con la piedad. Una apariencia externa que no era real en su corazón. Hermano, ayunar por ayunar no tiene ningún valor, ningún sentido. Es despreciable y Cristo censuraba esto. Dice un comentarista, un autor, el ayuno es la expresión externa de una aflicción interna del corazón. Es una aflicción, una expresión, perdón, externa de una aflicción interna del corazón. Pero ¿saben cuál fue el problema? Que lo que era una expresión, una señal de arrepentimiento, se terminó convirtiendo en un sustituto del arrepentimiento en sí mismo. Y se asociaba a la práctica externa como si ya ese fuera el arrepentimiento en sí. Sigue diciendo el Señor, a esos de cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. En verdad les digo, ya tienen su recompensa. Iglesia y amigo, una vez más tenemos acá una terrible sentencia. ¿Usted sabía que eso es una palabra de juicio? Cuando Cristo dijo, esa es la recompensa de ellos, eso es juicio. Eso es juicio. Como diciendo, ¿quieren aprobación y alabanza de los hombres? La tendrán.
pero nunca la de Dios. Quien está interesado en sí mismo recibirá esa admiración, pero nunca la aprobación de Dios. Y acá es donde vale la pregunta, ¿de qué le sirve al hombre que está caminando al borde de la eternidad y a puertas de la condenación eterna tener la aprobación de los hombres? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Yo ruego para que nunca se diga de nosotros estas palabras. Ya tienen su recompensa. Examina tu alma. Examinémonos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que pretendes realmente con todo lo que haces? No importa cuánto des o ayudes, no importa cuánto ores, no importa cuánto se ayune, si el Señor al final nos dice eso, esas terribles palabras, ya tienen toda su recompensa. Versículo 17. Ayunando entonces correctamente. Mateo 6:17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Cristo no solo reprocha ese ayuno hipócrita, sino que en el verso 17 nos dice o les dice a sus discípulos entonces cómo sí deberían hacerlo. Esto es como, dice el texto, ungiendo sus cabezas y lavando sus rostros. En otras palabras, ¿qué significa eso? Si ustedes van a ayunar, dice el Señor, que nadie lo sepa. Háganlo en secreto. Unjan su cabeza, laven sus rostros, que tu ayuno permanezca en secreto. Cuando dice unge tu rostro, significa en el texto, peínate bien, úngete con perfume, limpia tu cara, que no parezcas que estás ayunando. Que si los demás se enteran, no sea por arrogancia, o por jactancia, o por soberbia. ¿Ustedes se imaginan cómo resultaba esto de ofensivo para el fariseo? Para el hipócrita esto es sumamente extraño y ofensivo. Impensable ayunar y que nadie lo note. Así razona el fariseo. Eso sería algo perdido. ¿Para qué? Ungir la cabeza simboliza regocijo. ¿Saben qué era lo que ocurría? Los judíos del primer siglo se ungían la cabeza todos los días, excepto cuando ayunaban. O sea que se terminó convirtiendo eso en una práctica que era visible fácilmente. Cuando no se ungían sus cabezas, todos notaban que esa persona estaba ayunando o estaba de luto. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Le está diciendo, ¿saben qué? Cuando lo hagan, entonces también síganlo haciendo. Sigan ungiendo su cabeza y sigan lavando sus rostros. De manera que estamos ya notando que hay un ayuno que desagrada a Dios, pero hay un verdadero ayuno. Y ahorita lo leímos todos juntos en Isaías 58. ¿Es posible provocar la ira de Dios ayunando, según Isaías 58? El verdadero ayuno va acompañado de arrepentimiento y de obediencia. De manera que aunque Cristo está condenando ese tipo de ayunos, también está afirmando que hay una manera auténtica y de hacerlo y sabia de hacerlo. Ojo, atención a esto, Cristo no está suprimiendo la práctica del ayuno, no está diciendo nunca lo hagan, como quitándola completamente de la vida del cristiano. Pero ¿cuál es la motivación entonces? Vayamos al último versículo, al versículo 18. Mateo 6:18. Para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es entonces la motivación que hay detrás de ungir la cabeza o de lavar los rostros en esa práctica del ayuno? Que no lo muestren a los hombres, dice claramente el texto. Para no mostrar a los hombres que ayunan. ¿Si notan que las dos motivaciones son opuestas completamente? La del fariseo es su motivación en ser visto por los hombres. Pero en la práctica que Jesús está recomendando, la motivación es lo contrario. Bueno, eso nos recuerda que la Biblia dice que hagamos todas las cosas para el Señor y no como para los hombres. Todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón. Colosenses 3:23, de corazón. Como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que del Señor recibís la recompensa de la herencia porque a Cristo Jesús servís. Como si dijera que el único que lo sepa sea Dios mismo y eso es suficiente. Noten que en el pasaje que cito de Colosenses nos habla de recompensa, pero no es la misma recompensa de la que Cristo advierte. ¿Cuál es la recompensa? El solo hecho que Dios lo sabe, hermano y amigo, que Dios está en lo secreto, que Dios lo sabe y lo ve todo. Recuerda, es algo precioso en gran manera que el único Dios vivo y verdadero llega a ser tu Padre y que esté en los cielos, donde tiene su trono, pero que también esté en lo secreto, en lo íntimo. Dios ve y oye todo lo que se hace en secreto, sea malo o sea bueno. Iglesia, en última instancia, nosotros nos podemos engañar con mucha facilidad entre nosotros. Nos podemos engañar. La Biblia dice que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. Pero al final, el Señor conoce los corazones y los pesa. Y Él jamás, pero jamás podrá ser engañado. Él conoce, la Biblia dice, Él conoce a los suyos. Créame, hermano y amigo, que Dios no se deja engañar por una falsa religiosidad. Imposible, imposible. En el segundo punto, y en el tiempo que nos queda, hermanos, es importante que veamos lo siguiente. No quisiera que que concluyamos esta enseñanza de este texto de la Biblia sin antes reflexionar un poco en cuanto a esta práctica como tal. ¿Por qué? Así, notan que cuando vimos la oración no fue necesario ver algunas generalidades de la oración. Porque aunque la idea central de Cristo, la enseñanza principal, no sea el ayuno en sí, sino el cuidado y el peligro de la hipocresía, aún así está tocando como tal el ayuno. Por lo tanto, creo que debemos meditarlo un poco. Entonces trataré de ser muy enfático, iglesia, y preciso para evitar confusiones. La primera pregunta es clave. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué significa ayunar? Bueno, la definición más básica es la que todos nosotros conocemos. Todos acá yo creo que lo sabemos, ¿cierto? Lo más básico es que significa que durante una cierta cantidad de tiempo la persona se abstiene de alimentos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Si alguien está consumiendo alimentos, pues no puede decir que está ayunando. ¿Sí? Es obvio y es razonable. Pero el punto acá es cuál es el motivo también. ¿Cuál es el ayuno bíblico?
porque acá, hermanos, no estamos hablando del ayuno que recomiendan los doctores. No estamos hablando de un ayuno para bajar de peso, por ejemplo. Muchos impíos, muchos incrédulos que no confiesan en el Señor ayunan y tienen sus motivaciones, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva un paso más. El ayuno va mucho más allá del mero hecho de una abstención de alimentos. ¿Cuál es el motivo detrás? El ayuno es una disciplina y un ejercicio espiritual que consiste, claro, no solo en dejar consumir alimentos por un tiempo, para en lugar de eso, ¿qué cosa? Alimentarse de la palabra de Dios, de buscar al Señor en oración. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es decir, ya estamos viendo repercusiones prácticas. Si no existe un sustituir entre el aspecto material de la comida por uno espiritual de buscar al Señor, no estamos hablando de ayuno tampoco. Tampoco debemos ver el ayuno como una práctica extraña, como de ascetismo, como de autoflagelar el cuerpo o cosas así. No, de ninguna manera. Pero sí es verdad que cuando el cuerpo está bajo un dominio propio, las facultades del alma están más despiertas también. El ayuno también implica apartarnos de toda distracción o entretenimiento para enfocarnos en la búsqueda del Señor, concentrados en buscarle. O sea, de manera práctica, no podríamos decir o pensar, estoy ayunando, pero estoy en mi trabajo todo el día, mientras estoy laborando en otras cosas. No concuerda con lo que estamos viendo del ayuno bíblico. Debemos considerar la práctica del ayuno como algo que está siempre, siempre relacionado con la oración. Pensemos en lo siguiente. Yo creo, y es así, que nosotros podemos orar sin ayunar, ¿cierto? Oramos sin ayunar, pero difícilmente o casi imposible se podrá ayunar sin orar. Vayamos a Lucas 2, por favor. Ahí hay un ejemplo. Lucas capítulo 2. Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con qué, dice el texto, con ayunos y oraciones. ¿Saben cómo definían los puritanos el ayuno? Muy importante como ellos lo definían. Ellos decían, el ayuno bíblico, el ayuno verdadero, es el engrosamiento del alma. El engrosamiento del alma. O sea, como diciendo literalmente que por un tiempo, mientras nos privamos de alimentos en el cuerpo, el alma se está ¿qué? Nutriendo, el alma se está alimentando. De manera que estamos viendo que es una práctica bíblica y legítima, que no es un medio de gracia permanente, atención a esto, como lo es sí la oración y la palabra, pero puede ser muy útil y beneficiosa si se hace correctamente, es lo que está diciendo Cristo. No lo prohíbe, no lo prohíbe, lo alienta a hacer. Algo más, iglesia, importante, muy importante, motivos de ayuno. ¿Podemos ayunar por ayunar? ¿O existen bíblicamente algunos motivos específicos que guíen a un creyente en particular o a una congregación a ayunar?
No se debe ayunar por hacerlo. Si se hace, la pregunta es ¿por qué y para qué? No es para sentirse espiritual, más espiritual que otro. No es porque pensemos que haciendo eso vamos a doblegar el brazo del Señor y hacer que Él cambie. ¿Qué razones hay en la Biblia para esto? Hay 4 motivos. Primero, arrepentimiento o confesión de pecados. Hermanos, voy a ir leyendo unas citas bíblicas con más rapidez. Si ustedes la quieren anotar, está bien. Voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento del profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, versículos 12 y 13. ¿Ustedes notan lo que dice allí el Señor en ese texto? Dice convertidos. ¿Qué quiere decir convertidos a Él? Arrepentidos, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, volvámonos al Señor en arrepentimiento. Es más, dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, su corazón. Hay más ejemplos de este motivo en la Biblia. Bueno, ahorita recordemos a Daniel cuando estaba en Babilonia. Él hizo una oración de confesión de pecados de él y de todo el pueblo. Hemos pecado contra ti, Señor. ¿Cuándo regresaremos de la cautividad? Decía Daniel en el capítulo 9. Y en medio de ese arrepentimiento estaba la práctica del ayuno. Daniel 9:3. Jonás, ¿qué nos parece si recordamos la historia de Nínive? ¿Se acuerdan, hermanos? Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor. Y un rey pagano, el rey de Nínive, se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicia y hizo proclamar lo siguiente: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Un ayuno vemos acá, hermanos, de nuevamente de convertirse a Dios, de volverse a Él, de arrepentimiento, por si quizás Dios tenga misericordia. Segunda razón bíblica para el ayuno: cuando hay providencias de Dios o hay situaciones apremiantes. Hay un texto, lo voy a leer rápidamente, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. Dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 4. ¿Qué pasó ahí, iglesia? Ese rey llamado Josafat de Judá se vio en una situación apremiante. Ejércitos venían a conquistarles y a destruirlos. Y se vio en la obligación de volverse al Señor y de proclamar un qué, un ayuno en toda Judá. ¿Recuerdan ustedes de algo parecido con otra reina? Esther, ¿cierto? Ve, dice Esther a Mardoqueo, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey
aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16 es ese texto. Era una situación de vida o muerte, ¿cierto? Es más, era tan apremiante la situación que el ayuno que proclamaron acá fue de 3 días, algo inusual, incompletamente inusual. ¿Cuál era la petición? Que la nación de Israel no fuese aniquilada y destruida. Un tercer motivo del ayuno es el crecimiento espiritual de cada creyente. Ahorita lo vimos en el ejemplo de la viuda Ana. El ayuno, al estar unido a la oración, hermano, puede ayudar a despertar el alma del creyente de hambre, de sed por Dios. Puede ayudar a hacer morir lo terrenal que aún hay en nosotros. Puede ayudar en luchas, en pruebas, en tentaciones. Y un cuarto motivo tiene que ver con el ayuno cuando se requiere buscar la dirección de Dios o la guía para ciertas decisiones muy importantes, especialmente en la vida de la iglesia. Para eso hay dos ejemplos bíblicos que están en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos. Uno es Hechos 13, del 1 al 3. Hechos capítulo 13, del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Allí los menciona: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Notamos lo que ocurrió acá, hermanos? Los creyentes de una iglesia local, en esa época, y la iglesia de Antioquía, se encontraban ayunando, y fue en ese contexto que el Espíritu Santo habló. Y ayunando despidieron a Bernabé y a Saulo y los encomendaron para una labor específica, para una labor misionera en ese caso. Hechos 14:23, el mismo patrón, la misma enseñanza. Hechos 14:23. Y constituyeron los apóstoles ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El mismo principio lo vemos acá. Los apóstoles constituyeron pastores en iglesias locales y los encomendaron a su labor, ¿con qué? Con oración y con ayuno. ¿Cuáles son los principios para el ayuno que deben regir un ayuno bíblico? Sinceridad, ya lo hemos visto, no hipócritamente, como lo hemos aprendido en esta mañana. Y segundo, debe ser voluntario, no puede ser forzado, con motivaciones correctas. Y hermanos, antes de pasar a las aplicaciones finales con las cuales vamos a terminar la enseñanza en esta mañana, también quisiera mencionar algo en cuanto el ayuno, pero cuando es un ayuno congregacional. Porque aunque no es un mandamiento para la iglesia, creo que la Biblia tampoco lo prohíbe del todo. Acabamos de ver dos ejemplos en Hechos. Y puede llegar a ser necesario en contextos, en necesidades providenciales, cuando hay una razón de peso detrás de. Esta mañana, hermanos, cuando estaba meditando en esto, yo estaba preocupado porque yo tenía que enseñar, que hablar acá este tema, y surgía a mí qué pensaron los creyentes en otros tiempos en cuanto al ayuno. Y me alegraba que la gran mayoría en la historia de la iglesia
todos ellos nunca vieron el ayuno como un mandamiento obligatorio, sino como una práctica sana y recomendable para la iglesia. Incluso los creyentes de los puritanos en Inglaterra y en Estados Unidos, cuando ellos ayunaban congregacionalmente, habían ejemplos de por qué lo hacían. ¿Saben en qué momentos lo hacían? En momentos, por ejemplo, donde había una guerra en la nación, donde habían enfermedades o pestes o plagas, donde querían confesar un pecado de la nación. Me hago entender, había ocasiones muy puntuales que conducían a la iglesia a la necesidad de esta práctica. Pero no es simplemente, hermanos, ayunemos por hacerlo. ¿Me hago entender? O por lo menos veo que así es como lo muestran las escrituras. Concluimos con esto. Cristo Jesús es un ejemplo y un modelo a seguir para todo. Para todo. No solo es un modelo de vida, de oración, nos dio una oración modelo, sino que también a Él le vemos ayunando, ¿cierto? O Jesús nunca ayunó. Mateo capítulo 4. Siendo Cristo y siendo el Hijo de Dios. Hermanos, simplemente deseo comunicar el siguiente consejo. ¿Por qué no considerarlo? Porque creo que la Biblia nos alienta a hacerlo. O sea, la pregunta más bien sería, ¿por qué no? ¿Me hago entender? O sea, ¿por qué decir que no? ¿Por qué rechazarlo? Si en últimas puede ser algo beneficioso y que contribuye para el bien de nuestra alma. De manera que te invito a que lo reflexiones de manera particular y privada en tu vida. Y que si lo vas a hacer, recuerdes lo que vimos hoy. Hagámoslo de manera correcta y bíblica, con motivaciones verdaderas, con prudencia también, hermanos, porque hay que tener cuidado con eso. ¿A qué me refiero con prudencia? No creamos que podamos hacer el ayuno que hizo Cristo. Hermanos, cuando pensaba en esto, hay casos documentados de personas que murieron por intentar hacer eso. Aunque eso se da también sobre todo en contextos de falsas iglesias, donde falsos profetas autoimponen ayunos y demás. Como congregación, tengamos en cuenta lo siguiente. Aunque no lo practiquemos con regularidad, no se le haga raro que algún día el Señor nos lleve a hacerlo. Y cuando veamos, no nos resistamos, acudamos al llamado. No sabemos qué puede pasar, hermanos. ¿Qué tal que de un día a otro se levante una persecución contra la iglesia o algo así y la iglesia se vea en una situación apremiante? Y concluyo con lo siguiente. A modo de finalizar esta sección de Mateo 6 del 1 al 18. ¿Cómo será nuestra naturaleza de pecaminosa? Que podemos convertir una práctica buena en algo malo, ¿no les parece? Es tremendo que el ser humano en su naturaleza caída y en la que nacemos y en la naturaleza no regenerada sin Cristo, se pueda ofender a Dios orando o se pueda ofender a Dios ayunando. Eso nos habla de la maldad del ser humano, del pecado. Amigo, si tú estás en esta mañana sin Cristo, yo te ruego que vengas a Él y busques reconciliarte con tu Hacedor, con tu Creador, porque tu alma está en peligro. Y piensa en esto, de nada sirve que te sacies de este mundo, que estés llenos de este mundo, si nunca has probado la gracia de Dios que es en Cristo.
Puede que tú hoy digas: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 3:17, no sabes que en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De manera que vayamos a Cristo con fe y con arrepentimiento. Y tú, hermano y hermana en Cristo, examinemos nuestra alma y pidamos perdón al Señor por si hemos pecado contra Él y hemos caído en hipocresía. Pidamos a Dios un corazón íntegro delante de Él y no vivamos de las falsas apariencias. No vivamos de las falsas apariencias. Recuerden, Dios no se deja llevar por lo que está en apariencia. No nos dejemos llevar por lo que está delante de nuestros ojos. Dios nos perdone, Dios nos ayude. Y le pido que no concluyamos hoy simplemente, hablamos del ayuno como algo superficial, sino llevándolo a nuestra necesidad de Cristo y de comer de ese pan de vida, de ese pan que bajó del cielo y que solo en Él podemos ser salvos. Amén.